Cultura y simulacro, por Jean Baudrillard. 13. El mismo proceso estratégico se pudo detectar sobre el terreno. La guerra duró mientras duraron los elementos irreductibles a una sana política y a una disciplina de poder, aunque se tratara de un poder comunista. Una vez que la guerra quedó en manos de las tropas regulares del norte y escapó a las de los maquis, pudo terminar, su objetivo se había cubierto. La cuestión estaba, pues, en el traspaso de poder, en el relevo político. Cuando los vietnamitas hubieron probado que no eran portadores de una subversión indomable y que eran susceptibles de encajar bien en el orden social, se les pudo ya dejar a sus anchas. Al fin y al cabo, el que se trate de un orden comunista no es muy grave en el fondo. Ha dado suficientes pruebas de que se puede confiar en él. Es incluso más eficaz que el capitalismo en lo concerniente a la liquidación de las estructuras precapitalistas salvajes y arcaicas. Encontramos exactamente el mismo telón de fondo en la guerra de Argelia. El otro aspecto de esta guerra, sin duda el fundamental en toda guerra moderna, es el siguiente. Tras la violencia armada, el antagonismo mortal de los adversarios, que parece una cuestión de vida o muerte, que se interpreta como tal, si no la gente no se dejaría matar por estas historias. Tras este simulacro de lucha a muerte y de despiadado juego mundial, los dos adversarios son fundamentalmente solidarios contra una cosa, innombrada, nunca dicha, pero de la que el resultado objetivo de la guerra, con igual complicidad por parte de los dos adversarios, supone la liquidación total. Las estructuras tribales, comunitarias, precapitalistas, todas las formas de intercambio, de lengua, de organización simbólica, todas las formas anteriores a la socialización racional y terrorista, esto es lo que se quiere abolir, lo que la guerra quiere exterminar. Situada en su inmenso objetivo espectacular de muerte, no es otra cosa que el encubrimiento de este proceso de racionalización terrorista de lo social, el homicidio por excelencia sobre el que podrá instaurarse el orden social, la socialización, ya sea comunista o capitalista, complicidad total o reparto del trabajo entre dos adversarios, capaces de soportar por todo esto sacrificios inmensos, con la misma finalidad de racionalización y de domesticación de las relaciones sociales, de neutralización y de unión de energías, de colonización en el pleno sentido de la palabra. A los norvietnamitas se les recomendó prestarse a representar la liquidación de la presencia americana, representación en la que, claro está, había que salvar la cara. La escenografía, los terribles bombardeos sobre Hanoi, su carácter insoportable no debe ocultar que no eran más que un simulacro para permitir a los vietnamitas la apariencia de prestarse a un compromiso y a Nixon hacer tragar a los americanos la retirada de sus tropas. Todo estaba previsto. Objetivamente no estaba en juego más que la cara ideológica. La guerra no es menos atroz por ser solo un simulacro. Que los moralistas de la guerra, los poseedores de valores de referencia de la guerra, no se desolen demasiado. Se sigue sufriendo en la propia carne, y los muertos y los excombatientes que de estas guerras simuladas cuestan lo mismo de siempre. En cierto sentido, este objetivo se sigue alcanzando, lo mismo que el de domesticación de un territorio, de imposición de una socialización disciplinaria. Lo que ya no existe es la adversidad de los adversarios, la realidad de las causas antagónicas, la seriedad ideológica de la guerra. Tampoco existe la realidad de la victoria o de la derrota, aunque la guerra es un proceso que triunfa siempre muy por encima de estas apariencias. Así pues, es preciso leer todos los sucesos por el reverso, más allá de su montaje oficial. Todo el mundo es cómplice, en especial los más media, de mantener la ilusión de la posibilidad de ciertos hechos, de la realidad de las opciones, de una finalidad histórica, de la objetividad de los hechos. Todo el mundo es cómplice de salvar el principio de realidad. De este modo, es posible arañar la verdad de una guerra, a saber, que terminó mucho antes de acabar, que se puso fin a la guerra en su mismo corazón, que probablemente esta guerra no llegó a comenzar nunca,
Muchos otros sucesos, la crisis petrolíferas, etc., tampoco han empezado nunca ni han llegado a existir más que como peripecias artificiales, trucajes históricos, catástrofes y crisis destinadas a mantener bajo hipnosis a un cerco histórico. Ante todos estos pseudoacontecimientos, los comunistas al poder en Italia, el redescubrimiento póstumo, o por lo menos retro, del Gulag y de los disidentes soviéticos, así como el descubrimiento casi contemporáneo por una etnología moribunda de la diferencia perdida de los salvajes, todas estas cosas que llegan demasiado tarde en medio de una espiral de retraso que han agotado su sentido desde hace largo tiempo y no viven más que de una efervescencia artificial de signos, que todos estos sucesos se desarrollan sin lógica en medio de una equivalencia total de las más contradictorias y de una indiferencia profunda por sus consecuencias, aunque la realidad es que no tienen consecuencia alguna, se agotan en su promoción espectacular y se olvidan. Esto lo sabe todo el mundo, porque aunque nadie lo acepte. No es extraño que la película de la actualidad produzca una impresión siniestra de kitsch, de retro y de porno a la vez. La realidad de la simulación es insoportable, más cruel que el teatro de la crueldad de Artaud, que fue la última tentativa de una dramaturgia de la vida, el último sobresalto de una idealidad del cuerpo, de la sangre, de la violencia de un sistema que lo arrastraba ya hacia la absorción incruenta de todas las opciones. Nuestra suerte está echada. Toda dramaturgia e incluso toda escritura real de la crueldad ha desaparecido. La simulación es quien manda, y nosotros no tenemos derecho más que al retro, a la rehabilitación espectral, paródica, de todos los referentes perdidos, que todavía se despliegan en torno nuestro, bajo la luz fría de la disuasión, incluido Artaud, que, como el resto, tiene derecho a su revival, a una segunda existencia como referente de la crueldad.